Feliz sábado a todos. Feliz sábado a todos. É um prazer estar aqui com os irmãos nesse dia tão especial. Es realmente un placer poder estar con todos los hermanos en este día tan especial. É a realização de um sonho que estou tendo aqui. Estoy viviendo un sueño en realidad que he estado viviendo aquí. E espero que esse culto, o que vai ser transmitido nesse culto, possa tocar o coração de cada um. Y espero que lo que se transmita en este culto pueda tocar el corazón de cada uno de los que están aquí presentes. E assim como estamos, vamos fazer uma oração para iniciar. Y así como estamos, vamos a hacer una oración para poder iniciar. Santo e poderoso Deus, Santo y poderoso Dios, graças te damos, Senhor, por mais uma oportunidade de viver. gracias te damos por una oportunidad más que nos das de vivir. Agradecemos, Senhor, por seu tão bondoso amor que o Senhor tem por nós. Te agradecemos por ese amor tan bondadoso que tienes por nosotros E por nos dar a oportunidade de aprender um pouco mais da Tua Palavra. y porque nos das la oportunidad de aprender un poquito más de tu palabra. Esteja conosco nesse culto Esté con cada uno de nosotros en este culto e nos abençoe, Senhor. y bendícenos, Señor. Em nome de Jesus, En el nombre de Jesús. amém. Amén. Como vocês conseguem ver, o tema da nossa pregação de hoje é uma pergunta. Como ustedes pueden ver aquí adelante, el tema de el título de este sermón es una pregunta. E a pergunta está familiarizada com o ser humano. Nosotros estamos familiarizados con el tema de hacer preguntas. No meu caso, por exemplo, Un ejemplo, en mi caso, eu namoro a Stephanie bueno, en el caso de Enzo, él tiene una novia que se llama Stephanie e para conseguir a autorização para namorá-la, y para poder tener esa novia, para poder conseguir la autorización de que ella sea mi novia, eu tive que ir nos seus pais yo tuve que ir donde sus papás e pedir permissão, fazer uma pergunta. y pedirles permiso, haciéndoles una pregunta. E perguntei se eles autorizariam que eu namorasse a Stephanie. Y les pregunté, ¿ustedes me dan permiso para que yo pueda tener un noviazgo con Stephanie? E que bom que disseram que sim. Y por suerte, qué bueno que dijeron que sí. No caso da Loreto, por exemplo, En el caso mío, de Loreto, para ela hoje estar casada e ter a sua linda família, para que hoy día yo esté casada y tenga la linda familia, muchas gracias. Noé teve que um dia ter tido coragem e perguntado para Loreto se ela queria casar com ele. Noé tuvo un día que armarse de valor y preguntarle a Loreto si él se quería casar con Loreto, conmigo. E pela sorte dele, ela disse que sim também. Y para la suerte de él, yo dije que sí. Então, o ser humano está, como eu disse, familiarizado com perguntas. Entonces, el ser humano está muy familiarizado con las preguntas. E a Bíblia não é diferente. Y la Biblia no es diferente. Nós podemos lembrar de Deus falando com Jó Nos podemos acordar de Job cuando estaba hablando con Dios e perguntando como se faz as coisas. y Dios le estaba preguntando a Job, ¿cómo es que todas las cosas se hicieron? Como eu coloquei o fundamento na terra ¿Cómo es que yo le puse el fundamento a la tierra? e todas aquelas perguntas que conhecemos. Y todas esas preguntas que nosotros podemos conocer a través de Job, del libro de Job. Nós podemos ver também Daniel perguntando ao anjo sobre as profecias Y también podemos ver a Daniel que le estaba preguntando al ángel sobre las profecías. ou talvez a Jesus perguntando ao cego Bartimeu o que ele queria que ele fizesse por ele. O cuando Jesús se encontró con el ciego Bartimeo y le preguntó, ¿qué es lo que quieres que yo haga por ti? Só que hoje veremos a pergunta mais importante que cada um de nós teremos que responder. Solo que hoy vamos a ver la pregunta más importante que cada uno de nosotros tiene que responder. E ela foi feita há 2000 anos atrás. Y esta fue realizada hace 2000 años atrás.
E para vermos essa pergunta, vamos a Mateus capítulo 27. Vamos a abrir nuestra Biblia en Mateo 27 para poder ver la pregunta de la que estamos hablando. Mateus 27. Mateo 27. A partir do versículo 15. Vamos a leer ahora a partir del versículo 15. Diz assim: Dice así. Ora, o governador costumava soltar um preso durante a festa, quem eles escolhessem. Ahora bien, en el día de la fiesta acostumbrada, acostumbraba el gobernador soltar al pueblo un preso al que quisiesen. E eles tinham então um preso famoso chamado Barrabás. Y entonces tenían entonces un preso famoso llamado Barrabás. Portanto, estando eles reunidos, Pilato disse-lhes: Qual quereis que eu vos solte? Barrabás ou Jesus chamado Cristo? Reunidos pues ellos, les dijo Pilato: ¿A quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús llamado el Cristo? Pois ele sabia que por inveja o havia entregado. Porque sabía que por envidia lo habían entregado. E estando ele assentado no tribunal, sua esposa mandou-lhe dizer: Não te envolvas na questão desse justo, porque eu muito sofri hoje em sonho por causa dele. Y estando él entonces en el tribunal, su mujer le mandó a decir: No tengas nada que ver con ese justo, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. Mas os principais sacerdotes e os anciãos persuadiram a multidão a pedir Barrabás e para Jesus ser morto. Pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiesen a Barrabás y que Jesús fuese muerto. O governador lhes respondeu, dizendo: Qual desses dois quereis que eu vos solte? E eles disseram: Barrabás. Y respondiendo el gobernador les dijo: ¿A cuál de los dos queréis que os suelte? Y ellos dijeron: A Barrabás. E agora é essa pergunta que eu queria que vocês prestassem um pouco mais de atenção. Y ahora aquí se encuentra la pregunta que me gustaría que ustedes presten atención. Diz assim, versículo 22. El versículo 22 dice así. Pilatos disse-lhes: Y Pilato les dijo: O que então eu farei com Jesus, que se chama Cristo? ¿Qué pues haré de Jesús, llamado el Cristo? E o que eles responderam? ¿Y qué fue lo que ellos respondieron? E eles todos disseram: Seja crucificado. Y todos le dijeron: Sea crucificado. Vamos fazer um pequeno resumo de como foi o julgamento de Cristo. Vamos a hacer un pequeño resumen de lo que fue el juicio de Jesús. Ele estava no jardim do Getsêmani El primero estaba en el jardín de Getsemaní e de lá foi preso e levado para Anás. y ahí lo ataron y lo llevaron preso y lo presentaron delante de Anás. Depois para Caifás. Después lo llevaron donde Caifás. Depois foi levado para Pilatos, porque eles precisavam de uma permissão de Roma. Después, para poder recibir el permiso de Roma, lo llevaron delante de Pilato. Depois de Pilatos, a fim de não se envolver no julgamento de Cristo, o levou para Herodes. Y Pilato, para no estar involucrado en el juicio de Jesús, lo llevó y lo presentó delante de Herodes. Só que, como Herodes também não quis se envolver, devolveu para Pilatos. Solo que Herodes no se quiso involucrar, entonces se lo devolvió a Pilato. Os textos que nós leremos aqui, Ahora vamos a leer unos textos a continuación. cada nós vamos seguir uma sequência. Primeiro falaremos sobre Barrabás, depois falaremos sobre Pilatos e depois falaremos sobre Jesus. Y vamos a seguir una secuencia sobre los personajes que hemos estudiado hoy. Primero vamos a comenzar con Barrabás, después vamos a hablar sobre Pilato y finalmente sobre Jesús. Cada filho e filha de Adão escolhe Cristo ou Barrabás como seu general.
e todos os que se colocam ao lado dos desleais estão sobre a bandeira negra de Satanás e são acusados de rejeitar e maltratar Cristo. Eles são encarregados de crucificar deliberadamente o Senhor da vida e da glória. Cada hijo e hija de Adán elige a Cristo o a Barrabás como su general. Y todos los que se ponen del lado de los desleales están bajo el estandarte negro de Satanás y son acusados de rechazar y maltratar a Cristo. Ellos son encargados de crucificar deliberadamente al Señor de la vida y la gloria. Nós vemos aqui, através desse texto, A través de esta cita nosotros podemos ver que cada um de nós temos que fazer uma escolha. que cada uno de nosotros tiene que hacer una elección. Ou escolherá Cristo ou Barrabás como seu general. O elegimos a Cristo o elegimos a Barrabás como nuestro general. E a impressionante coincidência Y hay una coincidencia que es muy impresionante, é que toda pessoa que escolhe Barrabás como seu líder que todas las personas que eligen a Barrabás como su propio líder, vive de acordo com o que aquele líder diz. viven de acuerdo con lo que ese líder les dice. As pessoas que escolheram seguir o caminho do mundo Las personas que eligen seguir el camino del mundo vivem uma vida mundana. viven una vida mundana. Elas vão para a balada, Ellas van para la fiesta, elas se embebedam, ellas se emborrachan, elas se drogam, esas personas también se drogan, elas vivem em relacionamentos promíscuos. ellas viven con relaciones promiscuas. Elas são coerentes com o líder que escolheu. Ellas realmente son coherentes con el líder que escogieron y dicen que escogieron. Mas se formos analisar as pessoas que escolheram Cristo como seu líder, Pero si nos ponemos a analizar a las personas que eligieron a Cristo como su líder, nós não vemos essa firmeza de vida como as outras pessoas têm. nosotros no vemos esa firmeza en la vida como las otras personas que tienen, esa coherencia en la vida. Nós vemos as pessoas que escolheram Cristo fazendo as mesmas coisas que as pessoas que escolheram Barrabás. Nosotros vemos que las personas que están profesando seguir a Cristo terminan haciendo las mismas cosas de aquellas personas que han escogido a Barrabás. E não vemos, como as pessoas no mundo, coerência. Y no vemos, como en el caso de las personas del mundo, una coherencia. E se nós formos até essas pessoas que escolheram Cristo Y si nosotros vamos hasta las personas que eligieron a Jesús e perguntar para essa pessoa, você ama a Cristo? y les preguntamos a esas personas, ¿ustedes aman a Cristo? Elas vão dizer, claro, eu amo. Ellas van a responder con toda seguridad, claro. Só que elas se esquecem de que se amassem a Cristo, guardariam os seus mandamentos. Solo que ellas se olvidan de que los que aman a Jesús guardan sus mandamientos. Deus sempre foi muito bem claro com o que Ele queria do seu povo. Dios fue siempre muy claro pidiéndoles algo específico de qué es lo que Él espera de su pueblo. Deus sempre quis os seus filhos de uma forma. Dios siempre quiso que su pueblo y sus hijos sean de una forma específica. Porém, o que Ele mais vê são os seus filhos sendo de outra forma. Sin embargo, muchas veces nosotros vemos que sus hijos son de otra forma. E aí ecoa a pergunta que Pilatos fez. Y ahí suena la pregunta que Pilato le hizo. O que você está fazendo ¿Qué es lo que tú estás haciendo dizendo que é cristão diciendo que eres cristiano com Jesus chamado Cristo? con Jesús llamado el Cristo? De que lado estamos? O mundo expulsou Cristo, os céus o receberam. O homem finito rejeitou o príncipe da vida. Deus, nosso soberano e governante, o recebeu nos céus. Deus o exaltou.
O homem o coroou com uma coroa de espinhos. Deus o coroou com uma coroa da majestade real. Todos devem pensar abertamente. Você quer que esse homem, Jesus Cristo, domine você ou quer Barrabás? ¿De qué lado estamos nosotros? El mundo rechazó a Cristo, los cielos lo recibieron. El hombre finito, rechazó al príncipe de la vida. Dios, nuestro gobernante soberano, lo recibió en los cielos. Dios lo ha exaltado. El hombre lo coronó con una corona de espinas. Dios lo ha coronado con una corona de real majestad. Todos nosotros debemos pensar sin prejuicio. ¿Queréis que sea este hombre, Cristo Jesús, quien gobierne sobre vosotros o Barrabás? Mais uma vez vemos uma pergunta que temos que decidir o lado que vamos ficar. Una vez más nosotros vemos una pregunta que nos llama a tomar una decisión de qué lado nosotros nos vamos a quedar. E mais uma vez, analisando a nossa vida, Y una vez más cuando analizamos nuestra vida, vemos que professamos ter escolhido Cristo, vemos que muchas veces cuando profesamos haber escogido a Jesús, na realidade escolhemos Barrabás. realmente con nuestra vida escogemos a Barrabás. Porque nós falamos como as pessoas do mundo. Porque nosotros hablamos como las personas del mundo. Nós comemos como as pessoas do mundo. También comemos como las personas del mundo. Nós nos vestimos como as pessoas do mundo. Y hasta nos vestimos como las personas que están en el mundo. Nós temos relacionamentos como as pessoas do mundo. Tenemos noviazgos como todas las personas que están en el mundo. E se nós fizermos tudo o que é mundano, como que nós seremos cristãos? Y si nosotros hacemos realmente todas esas cosas como si fuéramos un mundano, ¿qué es realmente cómo es que decimos que realmente elegimos a Jesús? O que nós estamos fazendo com Jesus chamado Cristo? ¿Qué es lo que nosotros estamos haciendo con Jesús, llamado el Cristo? Se com a nossa vida nós crucificamos Ele todo dia. Si con nuestra vida nosotros lo crucificamos a Él todo el día. O Espírito de Deus, com seu poder vivificador, precisa estar em todo ser humano, para que todo músculo e nervo espiritual esteja em atividade. Sem o Espírito Santo, sem o fôlego de Deus, há entorpecimento da consciência e perda de vida espiritual. Muitos que se acham destituídos de vida espiritual têm os seus nomes nos registros da igreja, mas não estão inscritos no livro da vida do Cordeiro. Eles podem estar ligados à igreja, mas não estão unidos ao Senhor. Podem ser diligentes na realização de um certo conjunto de deveres e ser considerados como pessoas que vivem. Muitos, porém, se encontram entre os que têm nome de que vivem e estão mortos. Perdão. El Espíritu de Dios, con su poder vivificante, debe estar en cada ser humano, de modo que cada músculo y nervio espiritual esté en actividad. Sin el Espíritu Santo, sin el aliento de Dios, hay embotamiento de la conciencia y pérdida de la vida espiritual. Muchos de los que se encuentran desprovistos de vida espiritual tienen sus nombres en los registros de la iglesia, pero no están escritos en el libro de la vida del Cordero. Pueden estar conectados con la iglesia, pero no están unidos con el Señor. Pueden ser diligentes en el desempeño de una determinada serie de deberes y ser considerados como personas que viven, pero muchos hay entre los que tienen nombres de vivos y están muertos. Nós vemos aqui que não importa quanto tempo de igreja você tem. Aquí nosotros podemos ver de que realmente no importa cuánto tiempo dentro de la iglesia nosotros estamos. Não importa se você é missionário por 10, 20, 30, 50 anos que seja. O no importa si somos misioneros hace 10, 20, 30, 40, 50 años, ni siquiera. Não importa que você tenha o seu próprio ministério. No importa si nosotros tenemos nuestro propio ministerio. Isso não recomendará o céu. Eso no nos va a recomendar con el cielo. Porque vemos que tem pessoas que têm nome de que vivem,
mas estão mortos. Porque aquí vemos que hay personas que tienen nombre que viven, pero realmente están muertos. Tem pessoas que têm nome muito firmes no livro da igreja, Tienen personas que tienen el libro muy marcado en el libro de la iglesia, que não perde um culto por nada. que ellos no faltan en ningún culto. É o primeiro a entrar e é o último a sair. Es el primero en entrar y el último en que se va de la iglesia. Que talvez seja a pessoa mais antiga da igreja, Tal vez es la persona que está más años en la iglesia, más antigua de la iglesia. que as pessoas nem imaginam como seria aquela igreja sem aquela pessoa. Que muchas veces las iglesias ni siquiera se imaginan cómo sería nuestra iglesia sin esa persona específica. Estão firmes Están firmes no livro da igreja, en el libro de la iglesia, mas estão mortos no livro do céu. pero están muertos en el libro del cielo. Estão mortos para a palavra de Deus, Están muertos para la palabra de Dios. estão mortos para a oração, Están muertos para la oración. estão mortos para obedecer a Deus, Están muertos para realmente obedecer a Dios. mas estão vivos. Pero ellos dicen que están vivos. Estão vivos para fazer o que lhe apraz. Están vivos para hacer lo que ellos habían dejado atrás. Estão vivos para ficar horas e horas no celular e não conseguir fazer 10 minutos de oração. Están vivos para quedarse horas y horas perdiendo el tiempo en el celular, pero no vivos para hacer una oración. Estão vivos para comer o que queiram, Están vivos y listos para comer lo que quieran, para se vestir da forma que quer. para vestirse como les gusta. Estão vivos para fazer o que o seu Deus gosta. Están listos y están vivos para hacer lo que su propio Dios quiere que ellos hagan. Mas estão mortos para fazer o que Deus quer, Pero realmente están muertos para hacer lo que Dios quiere, o Deus verdadeiro. el Dios verdadero. Agora que falamos já um pouco sobre, mais especificamente sobre Barrabás, Ahora que hicimos un análisis y hablamos un poco más específicamente sobre Barrabás, vamos ver um pouco do caso de Pilatos. vamos a ver un poco y analizar un poco el caso de Pilato. Um caso muito triste. Es un caso muy triste. Então Pilatos, vendo que nada aproveitava, antes o tumulto crescia, tomando água, lavou as mãos diante da multidão, dizendo: Eu estou inocente do sangue desse justo. Considerai isso. Com temor e um sentimento de condenação própria, olhou Pilatos ao Salvador. No vasto oceano de rostos levantados, unicamente o seu estava sereno. Parecia brilhar-lhe em torno da cabeça uma suave luz. Pilatos disse consigo mesmo: Ele é um Deus. Virando-se para a multidão, declarou: Estou limpo de seu sangue. Tomai-o vós e crucificai-o. Mas notai isto, sacerdotes e príncipes: Eu o declaro justo. Que aquele que ele diz ser seu pai vos julgue a vós, e não a mim pela obra deste dia. Depois, para Jesus, disse: Perdoa-me esta ação, não te posso salvar. E fazendo açoitá-lo, entregou-o para ser crucificado. Y viendo Pilato que nada adelantaba, antes se hacía más alboroto, tomando agua, se lavó las manos delante del pueblo, diciendo: Inocente soy yo de la sangre de este justo. Veréislo vosotros. Con temor y condenándose a sí mismo, Pilato miró al Salvador. En el vasto mar de rostros vueltos hacia arriba, el suyo era el único apacible. En derredor de su cabeza parecía resplandecer una suave luz. Pilato dijo en su corazón: es un Dios. Y volviéndose a la multitud declaró: limpio estoy de su sangre, tomadle y crucificadle. Pero notad, sacerdotes y príncipes, que yo lo declaro justo. Y aquel a quien él llama a su Padre, os juzgue a vosotros, y no a mí por la obra de este día. Luego dijo a Jesús: perdóname por este acto,
no puedo salvarte. Y cuando le hubo hecho azotar otra vez, le entregó para crucificarlo. Pilatos, ele não era um homem bom. Pilato no era un hombre bueno. Nós podemos ler e pensar que ele teve, talvez, pena de Cristo. Nosotros podemos leer y pensar, quizás él le dio pena a Jesús. Porém, ele não era, de fato, um homem bom. Pero sin embargo, él realmente no era un hombre bueno. Por várias vezes, ele já condenou pessoas inocentes à morte. Muchas veces en el pasado él había condenado personas inocentes a la muerte. E só não fez o mesmo com Cristo porque ele viu algo diferente nele. Y solo no quería hacer lo mismo con Jesús porque vio que él tenía algo diferente. E não quis julgar tão depressa. Y no lo quiso juzgar tan rápidamente. E ao longo do tempo foi conversando com Cristo Y en el momento que estaba conversando con Jesús, e fala o desejado de todas as nações, y el deseado de todas las gentes nos dice, fala que ele teve uma oportunidade muito boa él nos dice que él tuvo una oportunidad muy especial para ser transformado. para poder ser transformado. Mas ele deixou o orgulho falar mais alto. Pero él se dio cuenta de que ahí en ese momento el orgullo realmente habló más alto a su corazón. Porém, ele fez algo diferente do que os outros homens que ele julgou. Por eso, en este caso, él hizo algo diferente en diferencia a los otros juicios que él había realizado con otros hombres. Ele analisou o caso de Cristo, Él analizó el caso de Jesús, viu as incoerências que estavam tendo vio que había una incoherencia entre lo que le estaba diciendo el pueblo y lo que él veía con sus ojos. viu Cristo calmo, manso, Vio a Jesús que estaba tranquilo, que estaba entregado, manso. e pensou, como pode um homem desse fazer tudo isso que os sacerdotes falaram? Y pensaba, ¿cómo puede un hombre como este hacer realmente todo lo que los sacerdotes están diciendo que él hizo? E ele disse, por algumas vezes, Y él le dijo, algunas veces, que não havia encontrado mal nenhum nele. que no había encontrado ningún mal en Jesús. E o desejo dele era libertar Cristo. Y lo que él más deseaba era darle la libertad a Jesús. Tanto que, para não se envolver nisso, ele mandou para Herodes, como falamos no começo do culto. Tanto así era que él, para poder librarse del juicio de Jesús, lo mandó y lo presentó a Herodes, como habíamos dicho al inicio del culto. Só que o traço de caráter de Pilatos finalmente apareceu. Pero ahora vemos lo que realmente, la esencia de lo que era realmente el carácter de Pilato apareció y floreció, se presentó. Ele disse que nenhum mal havia encontrado nele. Él antes le había dicho que no había encontrado ningún error o equivocación en Jesús. Mas o que diz? Ele mandou açoitar Jesus. Pero aquí dice que él mandó azotar a Jesús. Ele mandou açoitar Jesus para acalmar a ira dos judeus. Él mandó a castigar a Jesús con azotes para calmar la ira de todos los judíos que estaban ahí. Ele sabia que Cristo era inocente. Él estaba totalmente seguro de que Cristo era inocente. Ele sabia que não havia nenhum mal nele. Sabía que no había nada malo en él, Que ele não cometeu crime nenhum. que él no había cometido ningún crimen. E ainda mandou açoitar a Cristo. Y aún así mandó a que sea azotado. E os judeus perceberam Y los judíos ahí se dieron cuenta da fraqueza dele. que había una fraqueza en él. Porque eles pensaram, opa, se ele declarou que era inocente e mandou açoitar, Porque ahí ellos se dieron cuenta y pensaron, si él les dijo que era inocente, pero lo mandó a azotar, a castigar, se nós pressionarmos mais ele, quizás si nosotros lo presionamos un poco más, ele vai fazer o que a gente quer. él va a hacer lo que nosotros estamos buscando. E foi isso que aconteceu. Y justamente fue eso lo que sucedió.
Eles foram pressionando, pressionando, pressionando. Ellos fueron presionando y presionando y presionando a Pilato. E eles foram pouco a pouco conseguindo o que eles estavam querendo. Y fueron poco a poco consiguiendo lo que ellos estaban buscando. O que a princípio seria apenas um açoite para Pilatos, Lo que al principio iba a ser solamente un castigo, un azote a Pilato, ele não pensou que a frouxidão dele iria causar a morte de Cristo. él no pensó que la laxitud de él y la poca firmeza que tenía moral de Pilato iba realmente a terminar crucificando a Jesús. E após ameaçarem ele denunciarem ele a César, Y después de anunciar el mensaje de que iba a enviarlo a César, después de que los judíos dijeron que lo iban a acusar con César a Pilato, foi aí que tocaram no ponto fraco dele. fue ahí que tocaron su punto débil de él. E ele, com medo de perder, enfim, a posição dele aqui na terra, Y con miedo de perder la posición que él tenía aquí en la tierra, ele vai, lava suas mãos él va, se lava las manos, e entrega Cristo não apenas para ser crucificado, entrega a Jesús no únicamente para ser crucificado. mas entrega para ser crucificado. No entrega solamente para ser castigado, sino que también lo entrega para que sea crucificado. Pilatos anelava libertar a Jesus. Viu, porém, que não podia fazer isso e conservar ainda a sua posição e honra. De preferência perder seu poder no mundo, escolheu sacrificar uma vida inocente. Quantos há que, para escapar a um prejuízo ou sofrimento, de igual modo sacrificam o princípio? A consciência e o dever apontam um caminho, e o interesse egoísta indica o outro. A corrente dirige-se vigorosamente para o lado errado, e aquele que transige com o mal é arrebatado para a espessa treva da culpa. Pilato anhelaba la libertad de Jesús, pero vio que no podía hacerlo y conservar sus puestos y honor y sus honores. Antes que perder su poder mundanal, prefirió sacrificar una vida inocente. ¿Cuántos, para escapar a la pérdida o el sufrimiento, sacrifican igualmente los buenos principios? La conciencia y el deber señalan un camino y el interés propio señala otro. La corriente arrastra fuertemente en la mala dirección y el que transige con el mal es precipitado a las densas tinieblas de la culpabilidad. E nós vemos que Deus é tão bom, mas tão bom, que não deixou Pilatos nesse momento sem nenhum tipo de luz. Y nosotros vemos que realmente Pilato era tan bueno, pero tan bueno, que não deixou ele sem luz. no dejó a él sin luz. Vemos que Dios era tan bueno y tan bueno que no dejó a Pilato sin luz. No capítulo 77, se não me falha a memória, do livro Desejado de Todas as Nações, En el capítulo 77, si es que no me estoy equivocando, del libro El Deseado de Todas las Gentes, fala sobre o sonho que a esposa dele teve. habla sobre el sueño que la esposa de Pilato tuvo. E fala que ela viu todo aquele processo do julgamento. Y nos cuenta de que ella vio todo lo que iba a ser el proceso del juicio de Jesús. Ela viu Cristo sendo preso, Ella vio a Jesús cuando fue preso, ela viu Cristo amarrado, vio a Jesús cuando lo habían atado sus manos, ela viu os insultos que os sacerdotes faziam contra Cristo, también vio los insultos que los sacerdotes le decían a Jesús. ela viu o seu marido mandando Jesus ser açoitado, mesmo
após declarado ele inocente, ella también había visto a su esposo Pilato mandando a Jesús azotarlo, castigarlo, aún habiéndolo declarado inocente. ela viu Jesus crucificado, Ella vio a Jesús crucificado. ela viu a terra em trevas, Ella vio toda la tierra que estaba en oscuridad. e ela viu Cristo morto. Y ella vio a Jesús finalmente muerto. E ela também teve o último momento do sonho. Y el último momento del sueño de ella, Ela viu Cristo vindo numa nuvem branca, ella vio a Jesús viniendo encima de una nube blanca e todos aqueles que mataram ele y todas esas personas que estuvieron involucradas en la muerte de Jesús y lo mataron, fugindo de sua presença. huyendo de la presencia de él. E fala que ela acordou dando um grito, Y también nos cuenta el deseo de toda la gente que ella se despertó gritando, acordou desesperada se despertó desesperada. e imediatamente escreveu uma carta para Pilatos Y ahí fue cuando inmediatamente le escribió una carta a Pilato e declarou tudo o que havia sonhado. y le contó todo lo que ella había soñado. E falou: não se intrometa no caso desse justo, Y le dijo, no te metas en el caso de este justo, porque hoje muito sofri em sonho por ele. porque hoy realmente sufrí mucho en sueños por él. E fala que quando Pilatos recebeu aquela carta, Y también nos cuenta de que cuando Pilato recibió la carta, ele empalideceu. él se puso blanco como una hoja E ele não sabia o que fazer, y estaba en shock, no sabía lo que hacer. porque ele via Cristo e falava: ele é um Deus. Porque él veía a Jesús y él dijo, él es un Dios. Mas ao mesmo tempo, os sacerdotes, os príncipes, Pero al mismo tiempo los sacerdotes y los príncipes estavam gritando com ele para que alguma coisa fizesse com Jesus. le estaban metiendo presión, gritándole para que haga alguna cosa con Jesús. E fala que ele parou de refletir naquilo Y ahí en ese momento nos dice de que él dejó de reflexionar en la carta que había recibido, porque os gritos eram muitos porque escuchaba demasiados gritos a su alrededor e foi fazer o que nós lemos que ele fez. y terminó haciendo lo que nosotros leímos que él hizo. A sua fraqueza Esa debilidad que él tenía, por mandar um inocente sofrer, mesmo sabendo que não tinha culpa nenhuma aquela pessoa, de mandar a alguien inocente a sufrir a una persona que él sabía que no tenía ninguna culpa, culminou na crucificação de Jesus. tuvo su acto final, su culminación en la crucificación de Jesús. Ele não quis perder a posição e os bens terrenos que ele tinha aqui na terra. Él no quería perder la posición que tenía en esta tierra, ni siquiera los bienes materiales que tenía. Quando tocaram no assunto de acusar ele a César, ele ficou apavorado. Cuando los príncipes y sacerdotes le dijeron, vamos a decirle a César, y lo querían acusar con César, él se quedó con mucho miedo. E por medo, Y por miedo condenou a Jesus. condenó a Jesús. E pensando que não teria nenhuma consequência para ele, Y a pesar de eso, él estaba pensando que no iba a haber ninguna consecuencia para él. ele lava suas mãos tentando tirar a culpa que cabia a ele também. Él se quiso lavar las manos para poder sacarse también esa culpa que él estaba sintiendo. E acabou que, num futuro bem próximo, Y acabó que en un futuro, o sea, un poquito después de lo que sucedió de la crucifixión de Jesús, ele foi deposto do cargo él lo movieron del cargo que tenía e ele se matou. y él se suicidó. E nunca, desde a crucificação até a morte dele,
Y él nunca desde la crucificación hasta su misma muerte aquela imagem de Jesus saiu da cabeça dele. pudo borrarse esa imagen de Jesús de su mente. Ele trocou tudo que era Cristo Él cambió todo, que es Jesús, para poucas migalhas aqui na terra. por unas pequeñas migajas aquí en la tierra. E no final de tudo, ele perdeu as migalhas Y al final de todo, él terminó perdiendo también esas migajas. e perdeu tudo. Y perdió todo hasta su vida. E quantos de nós ¿Cuántos de nosotros trocamos a Cristo por muito menos? muchas veces cambiamos a Jesús por mucho menos de lo que Pilato lo cambió? Não queremos perder o nosso emprego, No queremos perder nuestro trabajo, não queremos perder nossa alta posição em algum lugar, no queremos perder nuestra posición, nuestro estatus en algún lugar. não queremos perder amizades que não nos levam ao céu, No estamos dispuestos a perder amigos que no nos llevan al cielo. não queremos abandonar os nossos sonhos pelos sonhos de Deus. Ni tampoco abandonar nuestros sueños, recibiendo los sueños de Jesús, de Cristo, de Dios. E trocamos o pão do céu Y cambiamos ese pan del cielo pelas migalhas do inferno. por las migajas del infierno. E ao final de tudo, Y finalmente vamos perder as migalhas vamos a perder las migajas e vamos perder tudo. y vamos a perder todo. O que nós estamos fazendo com Jesus chamado Cristo? ¿Qué es lo que nosotros estamos haciendo con Jesús, llamado el Cristo? A verdade é que se o dia da crucificação de Cristo fosse hoje, La verdad es que si la crucificación de Jesús fuese el día de hoy, nós seríamos mais uma voz dentre o povo judeu quizás nosotros seríamos una voz más dentro del pueblo de Dios a gritar: crucifica-o, crucifica-o. que grita, crucifícalo, crucifícalo. Porque nós não iríamos querer uma pessoa que bata de frente com nossos interesses. Porque nosotros no quisiéramos una persona que realmente está delante de nosotros y está contrastando y mostrando realmente lo que somos. Nós somos fariseus modernos. Nosotros muchas veces somos como fariseos modernos. Honramos a Deus com a nossa boca, Honramos a Dios con nuestra boca, mas o nosso coração está longe dele. pero nuestro corazón está lejos de Él. E agora vamos ler o nosso último texto de hoje, Ahora vamos a leer la última cita de hoy, que fala sobre especificamente Cristo. que está hablando específicamente sobre Jesús. Mesmo agora, Cristo está sendo traído na pessoa de seus santos. Em vista da história da vida e da morte de Cristo, podemos nos surpreender se o mundo for vazio e sem sinceridade? Em nossos dias, podemos confiar no homem ou fazer da carne mortal nosso braço? Não escolheremos Cristo como nosso líder? Somente Ele pode nos salvar do pecado. Quando o mundo for finalmente levado a julgamento diante do grande trono branco para explicar sua rejeição de Jesus Cristo, o próprio mensageiro de Deus para o nosso mundo, que cena solene será. Que ajuste de contas terá que ser feito por haver sido pregado na cruz, aquele que veio ao nosso mundo como uma epístola viva da lei. Deus fará a cada um a pergunta: o que você fez com meu filho unigênito? Incluso ahora, Cristo está siendo traicionado en la persona de sus santos. En vista de la historia de la vida y la muerte de Cristo, podemos sorprendernos si el mundo está vacío y no es sincero. En nuestros días, ¿podemos confiar en el hombre o hacer de la carne mortal nuestro brazo? ¿No elegiremos a Cristo como nuestro líder? Solo Él puede salvarnos del pecado.
Cuando el mundo finalmente sea llevado a juicio ante el gran trono blanco para explicar su rechazo de Jesucristo, el propio mensajero de Dios a nuestro mundo, ¿qué escena tan solemne será? ¿Qué ajuste de cuentas habrá que hacer por haber clavado en la cruz a aquel que vino a nuestro mundo como epístola viviente de la ley? Dios le hará a cada uno la pregunta: ¿qué hiciste con mi Hijo unigénito? Cada Uno, dia, un día, terá que responder essa pergunta. va a tener que responder esa pregunta. O que você fez com meu filho unigênito? ¿Qué fue lo que tú hiciste con mi Hijo único? Se nós formos ler o relato da morte de Cristo, Si nosotros leemos el relato de la muerte de Jesús, fala no caso de Maria. nos habla del caso de María. Fala que quando Jesus foi posto sobre o madeiro, Nos habla de que cuando Jesús fue puesto en el madero e quando os soldados trouxeram os grandes pregos para pregar as mãos e os pés de Cristo, y cuando los soldados trajeron los grandes clavos y clavaron las manos y los pies de Jesús, e quando começou aquele satânico ferimento a Cristo, y cuando comenzó ese ataque, esa herida tan fuerte y satánica a Jesús, fala que João e as pessoas que estavam com ele nos dice de que Juan y las personas que estaban con él teve que levar o corpo desfalecido de Maria da cena. tuvieron que llevarse el cuerpo desfallecido de María de esa escena que estaba viviendo. Imagina se fosse o seu filho. Imagínate si fuese tu hijo. Imagina se fosse talvez a sua filha. O quizás tu hija, A quem você daria a vida. por quien vos darías la vida. Y que vos diste la vida de ese ser humano. Imagina ver os piores soldados pegando o seu filho Imagínate a los soldados más malos agarrando a tu hijo, pondo ele sobre um madeiro poniendo a él sobre un madero, pegando grandes cravos clavándole grandes clavos e traspassando. traspasando sus manos. E Deus perguntará: Y Dios nos va a preguntar: o que você fez com meu filho? ¿qué fue lo que tú hiciste con mi hijo? E o que você responderá? ¿Y qué va a ser lo que tú vas a responder? Vai rejeitar como o povo judeu? ¿Lo vas a rechazar como el pueblo de Dios? Vai gritar: crucifica-o, crucifica-o? ¿Vas a estar gritando: crucifícalo, crucifícalo? Vai entregar Cristo ao escárnio e à humilhação mais uma vez? ¿Vas a entregar nuevamente a Jesús al escarnio y a aquella humillación? Você vai matar de novo a Cristo? ¿Lo vas a matar de nuevo a Jesús? Deus perguntará: Y Dios nos va a preguntar: o que você fez com meu filho unigênito? ¿qué es lo que tú hiciste con mi hijo unigénito? E a boa notícia dessa manhã Y la buena noticia de esta mañana é que cada um de nós es que cada uno de nosotros ainda temos uma chance, todavía tenemos una oportunidad, por pouco tempo, por poquito tiempo, para mudar essa resposta que vamos dar a Deus. para cambiar esa respuesta que le vamos a dar a Dios. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões Mas Él fue herido por nuestros pecados, e moído por nossas iniquidades. molido por nuestras iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele.
El castigo que nos trajo la paz estaba sobre Jesús e pelas suas pisaduras fomos sarados. y por sus llagas fuimos nosotros sanados. O que você fará de Jesus chamado Cristo? ¿Qué es lo que tú vas a hacer con Jesús llamado el Cristo? Deus abençoe a todos. Que Dios los bendiga a todos. Convido os irmãos para que nós possamos nos ajoelhar para terminar o culto. Invito a los hermanos a que nos podamos arrodillar para poder terminar este sermón. Santo Deus, Santo Dios, graças te damos, Senhor, gracias te damos, Señor, porque apesar do Senhor saber tudo o que seu filho iria passar, porque aún tú sabiendo todo lo que tu Hijo iba a vivir, o Senhor ainda assim nos enviou Ele. tú aún así enviaste a Jesús aquí. Obrigado por Cristo ter sido morto na cruz. Muchas gracias porque Jesús fue muerto en la cruz. Obrigado por terem crucificado seu filho. Muchas gracias por haber permitido que crucifiquen a tu Hijo, Porque foi através disso porque fue a través de ese sacrificio que hoje eu que hoy yo e cada um de nós y cada uno de nosotros temos alguma esperança. tenemos una esperanza. Que não seja apenas mais uma mensagem que ouvimos num sábado qualquer, Que este no sea solamente un mensaje que escuchamos en un sábado cualquiera, porque não adianta chorarmos porque no sirve de nada si nosotros lloramos ficamos tristes y nos quedamos tristes e não mudamos a nossa vida. y aún así no cambiamos nuestra vida. Que o Senhor possa aceitar o nosso coração no dia de hoje. Que nosotros podamos aceptar y que tú puedas aceptar, perdón, nuestro corazón el día de hoy. Que o Senhor possa nos transformar, Senhor. Que tú nos puedas transformar, Señor. E que hoje, Senhor, Y que hoy, Señor, se nós ouvirmos a Sua voz, si nosotros escuchamos tu voz, que não endurecemos o nosso coração. no endurezcamos nuestro corazón. Esteja conosco. Quédate con nosotros. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Esta es nuestra oración en el nombre de Jesús. Amém.